Hola, bienvenidos a mi canal. El problema haitiano a punto de explotar del lado de República Dominicana porque las autoridades hacen caso omiso a este problema. Algunos dominicanos somos culpables de que este problema se siga agudizando, pues hay sectores que no son patriotas y son fieles leales a instituciones internacionales que buscan unir la isla. El problema haitiano en la República Dominicana es complejo y delicado, y se ha vuelto cada vez más urgente con el tiempo. Las autoridades dominicanas a menudo enfrentan críticas por su manejo de este tema, y es evidente que persisten desafíos significativos en la relación bilateral y en la gestión de la migración y los flujos poblacionales. No es de extrañar que la prensa tradicional, comprada, no se hace eco ni habla del problema haitiano. Todo el mundo en República Dominicana debería estar en máxima alarma y estar hablando del tema. Sin embargo, poco a poco este problema nos está arropando. La irresponsabilidad de los gobiernos tradicionales es que mandan 10 haitianos a su país y al día siguiente entran 100 y es un verdadero relajo. Es cierto que la falta de cobertura adecuada por parte de la prensa tradicional sobre el problema haitiano en República Dominicana es preocupante y refleja una situación donde los temas críticos muchas veces son relegados o minimizados. Esta falta de atención mediática contribuye a una percepción errónea de la magnitud y complejidad del problema entre la población dominicana. El problema migratorio haitiano es uno que debería estar en el centro de la atención pública y política del país. Sin embargo, la falta de una cobertura mediática adecuada impide que se genere un debate informado y constructivo sobre las posibles soluciones y estrategias a implementar. La percepción de que los gobiernos tradicionales han sido irresponsables en la gestión de esta situación es común entre muchos sectores de la sociedad dominicana. La estrategia de deportar a un número reducido de haitianos y luego ver cómo aumenta el flujo de migrantes de manera descontrolada refleja una falta de planificación a largo plazo y una respuesta reactiva en lugar de proactiva. Además, la ausencia de políticas integrales y sostenibles para abordar la migración haitiana contribuye a la perpetuación de problemas sociales y económicos dentro de la República Dominicana. Es esencial que la sociedad dominicana exija un mayor nivel de transparencia y responsabilidad por parte de sus autoridades en la gestión de este problema. Esto implica no solo medidas inmediatas como la regularización de aquellos haitianos que contribuyen positivamente a la sociedad dominicana, sino también la implementación de políticas a largo plazo que aborden las causas estructurales de la migración. En conclusión, es fundamental que tanto la prensa como los ciudadanos de la República Dominicana sean conscientes y activos en la discusión y solución de la problemática migratoria haitiana. Aunque existen esfuerzos y programas específicos, muchas veces estos son insuficientes o no se implementan adecuadamente. Esto genera una sensación de descontento entre los dominicanos que perciben que las autoridades no están abordando adecuadamente las preocupaciones relacionadas con la migración. Además, hay sectores dentro de la sociedad dominicana que podrían ser considerados como no patriotas en el sentido de que abogan por una integración más estrecha con Haití o muestran simpatías hacia iniciativas internacionales que buscan una mayor unión entre ambos países. Esto genera tensiones adicionales y complica la búsqueda de soluciones consensuadas y efectivas. La falta de una estrategia clara y efectiva por parte de las autoridades dominicanas, combinada con divisiones internas y percepciones negativas dentro de la sociedad, contribuyen al problema haitiano en la República Dominicana y dificultan encontrar soluciones sostenibles y equitativas para todos los involucrados. Los partidos tradicionales en toda la historia dominicana no han sabido lidiar con este problema tan delicado que nos afecta a todos. Es por eso que ya debemos abrir los ojos de una vez por todas y tratar de sacar de raíz los partidos tradicionales que solo van al poder a enriquecerse. Es evidente que a lo largo de la historia dominicana, los partidos políticos tradicionales han enfrentado dificultades significativas para abordar de manera efectiva y sostenible el problema de la migración haitiana y otras cuestiones sociales complejas que afectan al país. Esta incapacidad para gestionar adecuadamente estos problemas fundamentales ha generado frustración y desconfianza entre la población hacia las estructuras políticas establecidas.
Uno de los principales problemas radica en que los partidos tradicionales muchas veces parecen más preocupados por mantener y consolidar su poder político que por resolver los problemas reales que aquejan a la sociedad dominicana. Esta dinámica ha llevado a un ciclo repetitivo donde las promesas electorales no se traducen en acciones concretas y efectivas para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Además, la corrupción y el enriquecimiento personal han sido males persistentes que han minado la capacidad de los partidos tradicionales para generar confianza y liderar con transparencia. La percepción generalizada de que los políticos están más interesados en sus propios intereses económicos que en el bienestar colectivo ha contribuido a un creciente desencanto y desafección política entre la ciudadanía. Es fundamental, por lo tanto, abrir los ojos y reconocer la necesidad urgente de reformas políticas profundas que permitan romper con este ciclo vicioso. Esto podría incluir el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública, y la promoción de nuevos liderazgos políticos comprometidos genuinamente con el servicio público y la solución de los problemas estructurales que enfrenta la República Dominicana. En conclusión, los partidos tradicionales dominicanos han mostrado una falta de capacidad y voluntad política para abordar de manera efectiva los problemas sociales más urgentes, como la migración haitiana. Romper con este paradigma requiere un esfuerzo colectivo para promover una nueva generación de líderes políticos que estén verdaderamente comprometidos con el interés público y con construir un futuro más justo y próspero, para todos los dominicanos. Si te ha gustado el video, comenta y comparte y sobre todo suscríbete al canal. Gracias.